Hablar de Víctor Enrique Martínez es hablar de la historia cultural de Lobatera. ¿Por qué hablar de la historia cultural de Lobatera? Víctor Enrique fue un muchacho que fue traído a Lobatera desde muy pequeño por don Antonio Gómez, su padre, y dejado a la crianza de su señora abuela, la doña Carmen Gómez. Hablar de Víctor, bueno, un deportista, un actor por naturaleza, un muchacho que dio su vida al quehacer deportivo, cultural, pueblerino, un muchacho del pueblo. Lamentablemente hubo un partido de fútbol donde estábamos participando. Lamentablemente otro compañero le pegó un puntapié al nivel de la rodilla y eso ocasionó una lesión que poco a poco con el tiempo se fue agravando y al final pues originó un cáncer en la pierna, lo cual poco a poco fue mermando su vida. Víctor junto con su familia en varias ocasiones fueron a Caracas al oncológico Padre Rossetti, pero bueno, la vida lo tenía para dejarnos. Muere un 25 de febrero de 1974 bajo el dolor de todos quienes le conocimos, quienes de una manera u otra pues compartimos sus alegrías, sus momentos tristes en muchas ocasiones, y que a pesar de la edad que yo tenía en el momento, tenía 14 años, pues compartí con Víctor muchas cosas importantes, porque Víctor era el compañero de juegos, a pesar de que él tenía ya 19 cuando muere, pues los 5 años no era mucha diferencia, porque ya la relación era muy práctica en cuanto a ir a determinados sitios, a nivel de cultura, a nivel de deporte. Practicaba mucho el fútbol, le fascinaba el basquetbol y le fascinaba la lectura. O sea, era esos muchachos inquietos que en algún momento de su vida pues tuyó para que los jóvenes en aquel momento le tomaron en cuenta y estuviéramos a su lado. Hablando del Víctor Enrique Nelson, usted me dice que la diferencia entre tú y él eran unos 5 años más o menos. ¿Que usted estudió con él? No, él estudiaba en el Liceo Tulio de Cordero de Colón y él de Lobatera pues también en la Salle de San Cristóbal, y llega aquí traído por su señor padre y lo deja a la crianza de doña Carmen. La relación con Víctor era por el juego, más que todo, ¿no? Y que nos encontramos en las obras de teatro, porque Víctor de pequeño, de que según nos decía Antonio, era un cultor del teatro, le gustaba mucho hacer obras, participar en obras teatrales, y de hecho en los sitios donde estudió, pues siempre lo hizo. Ese gusto por el fútbol no lo heredaría de su padre, don Antonio, ya que él en ese momento, en la década de los 70, era la persona, el famoso director técnico de todas las selecciones de fútbol de Lobatera. No tiene nada que ver. Don Antonio se hace técnico de fútbol muchos años después, como un homenaje a su hijo. Yo pienso que don Antonio, esa pena moral de haber perdido a su muchacho tanto a temprana edad, pues lo impulsó por la senda del deporte. Y bueno, trajo muchas cosas a Lobatera buena, un hombre connotado en cuanto al deporte, más que todo al fútbol. Don Antonio era un hombre muy discreto, era un hombre de muchas palabras, mucho accionar, y le gustaban las cosas, como dice, por la derecha. Un hombre de mucha trayectoria también. Pero Víctor muere a los 19 años y ya era un connotado arquero. Él se buscaba sus guantes, su braga, él estaba pendiente de que no faltara el balón, de que no faltaran las mallas de la portería en el campo deportivo, que era, en esa época era un monte pelado.
y que, bueno, actualmente pues es una edificación de lujo en nuestro municipio. Pero Víctor se destacó mucho, y quienes le conocíamos, pues nos unimos en una idea de formar una institución que abarcara lo que él hacía, junto con el profesor Flavio Sánchez, Luis Eduardo Hernández, José Paulino Guerrero, Cristian Sánchez, Luis Ángel Andrade. En su momento, pues pensábamos en hacer una institución cultural, y a raíz de la muerte de Víctor, pues surge la idea en su velorio de crear la institución cultural. Más tarde, al llegar al 19 de abril de 1974, se le propone al Consejo Municipal de la época, dirigido por el profesor Miguel Morales, realizar una sesión, o sea, la sesión del 19 de abril, y en la cual se le hizo la solicitud al municipio de crear la Casa de la Cultura en ese momento, Casa de la Cultura, y que posteriormente, en este mes de octubre, septiembre-octubre, con motivo de la feria, pues se le colocó el nombre de Víctor Enrique Martínez en homenaje a Víctor. Dentro de esas personalidades en el velorio, que me imagino yo que fue el 24 de febrero del 70, 25 de febrero. 25 de febrero el velorio, ¿quiénes estaban ahí? ¿Quién propuso el nombre de Víctor Enrique y el por qué? Más que todo sale la idea de Flavio Sánchez y de Luis Hernández, también Luis Ángel Andrade, don Rosario Guerrero, que yo me acordé, porque acuérdate que yo estaba muchacho, 14 años escasamente, pero siempre pendiente de la gente que estaba a mi lado, Miguel Ángel Casanova, que aunque no se integró nunca a la parte cultural, pues Miguel Ángel siempre fue uno de los propulsores, porque era también jugador de fútbol y era estudiante. Estaba en la misma tónica de Víctor Enrique. Creo que ellos eran de la misma edad, si no mal recuerdo. También Jesús Chapón, Jesús Rivas, gente que estuvo muy cerca y que compartía los juegos, los chistes, la vida diaria de Víctor Enrique Martínez. Recordar a Víctor en la iglesia, porque Víctor también fue monaguillo, que mucha gente quizás no conoce esa trayectoria de Víctor, y que verlo vestido de monaguillo era un caso, porque él era muy apegado a su quehacer, debido a doña Carmen Gómez, que era pues una de las priostes más grandes que ha tenido la iglesia de Lobatera. Hablar de Víctor, vuelvo y repito, es hablar de una trayectoria inmensa, una alegría de haberle dado su nombre a la Casa de la Cultura de acá de Lobatera, y una tristeza porque se nos fue un gran amigo, se nos fue quizás el muchacho, el amigo que compartía con nosotros muchas anécdotas, los juegos, repito nuevamente, y nosotros le teníamos un sobrenombre, le decíamos Chupita Pan, porque él cuando iba a tomar un café, le decía, no, pero a mí me dan una chupita de pan, porque le gustaba mucho el pan y lo chupaba. Entonces lo que le colocamos sobrenombre, Chupita de Pan. Víctor, en su momento ya de agonía, pues se negaba a morir, luchó hasta el final. Y él nos decía, miren muchachos, mantengan ese ímpetu por Lobatera, mantengan la fe en que yo me voy a levantar de aquí y que voy a terminar mis estudios. Voy a irme al seminario de San Cristóbal, a ver si puedo llegar a ser alguien de Lobatera. Lobatera ha tenido muchos sacerdotes, pues Dios me puede tener para que pueda lograr esta profesión, si Dios quiere. Lamentablemente, el 25 de febrero de 1974, pues muere como a las 11 de la mañana, más o menos a esta hora que estamos grabando, muere Víctor Enrique Martínez. Ya son 45 años de esa luctuosa fecha en el cual parte a la eternidad Víctor Enrique Martínez. Para esa época, 1974, se conocía abiertamente lo que era la enfermedad del cáncer.
Había algunos oncológicos en el país, claro está, pero el padre Machado, estaba el padre Machado, el oncológico padre Machado, el Luis Racetti, pero más que todo el oncológico padre Machado es el que hacía los quemados, las quimios, y eso era bastante, para Víctor era bastante doloroso. Él cuando regresaba a las sesiones que le hacían en Caracas, pues nos contaba que era una tortura para él y que Dios lo tenía para vivir, pero bueno, la vida es así, se nos fue. Víctor en su pierna reflejó la angustia de vivir y vivir mal, porque es decir, yo me paro, me tengo que parar bien, no tener muletas, no tener bastones, sino salir de aquí caminando hacia donde vaya, hacia mi destino profesional. Sí, es una enfermedad que es progresiva generalmente. Fue que no se le dio el tratamiento inicial en esa época, no había el conocimiento de la enfermedad como tal en esta zona de Venezuela, o digo yo, a su edad que era bastante joven, ¿qué pudo haber percibido usted? Bien, yo pienso que es el desconocimiento de lo que tú dices, el momento no era el más adecuado del país en cuanto al cáncer, y más en cuanto al cáncer de piernas, ¿no? Normalmente los médicos optaban por operarla o quitarla en caso extremo. Víctor en ningún momento no dejó que se le hiciera eso, ni don Antonio permitió. Y el oncológico padre Machado era una travesía para Víctor, ir con su padre a Caracas, porque eso implicaba gastos, eso implicaba sacrificio, bueno, un viaje de cosas que para movilizar a un enfermo en esa condición era bastante fuerte, porque de aquí a Caracas son 800 kilómetros, imagínese usted montarlo en un autobús semiacostado, el dolor inmenso que pudo haber tenido Víctor Enrique, y bueno, y lo más completo, ¿no? Víctor durante su enfermedad, pues la parte familiar pues era doña Carmen, ella era don Antonio, eran sus hermanas Rosa Inés, Toña, también Victoria, porque por del otro lado de la familia pues no era mucho el contacto que había, ¿no? Hay que recordar que Víctor no era hijo de la esposa de don Antonio, sino que era de un primer matrimonio que había tenido don Antonio. ¿Qué es lo que más recuerda usted como una anécdota bonito de Víctor Enrique? Mire, Darío, una de las anécdotas más bonitas que no me acuerdo yo de Víctor fue el momento cuando se hizo la obra de Pasión y Muerte de Cristo en el año 69. Por cierto, el presidente del centro estudiante era Eduardo Morales y la dirigía el profesor Miguel Apolinar. Nos llevaron hasta Bogotá a presentar la obra, nos llevaron también a Táriba, pero en Bogotá fue un caso, porque los muchachos en aquella época, acuérdense que el vicio, en cuanto al licor, pues muchos de los muchachos empezaron a libar licor y pues se rascaron, se emborracharon. Y entre los Víctor, no fue el que se emborrachó, le pegó bastante el aguardiente y se hicieron dentro del mismo traje que tenían. Yo me acuerdo que muchas capuchas, muchas batolas pues estaban impregnas de desechos inorgánicos y pues el principal causante había sido el licor que habían tomado. Entonces son anécdotas así por el estilo. Cuando Víctor recibe el golpe en su pierna jugando fútbol, sin ninguna intención, valga decirlo, porque yo estuve presente en esa ocasión, pues fue tomado como pues, una cuestión de juego, ¿no? Una patada cualquiera. Sí, una patada cualquiera, sí, porque eso no hubo intención de ninguna forma. Lamentablemente, pues le dio lo que llamamos la espinilla, a nivel de más abajo de la rodilla, y eso las articulaciones poco a poco se fueron poniendo moradas. Pasó por un
una pequeña escoria que le salió y posteriormente se le fue formando poco a poco el cáncer y lo que tú decías, fue rápido. No fue tan gradual como pudiera pensarse. Víctor duró aproximadamente, póngale 6, 7 meses en ese trajinar y cada vez que uno le miraba la pierna pues estaba más morada y se le iban formando costras a nivel de más abajo de la rodilla y bueno, eso es un desastre. Ya cuando realmente fueron al médico que fue diagnosticado con cáncer, pues ya era quizás demasiado tarde. Las quimios aparentemente no le sirvieron para nada y imagínense, le quemó más la pierna. Ok, sabemos que usted estaba de joven en esa época, y que también usted ya respondió el hecho de que una amputación no era una opción. Exacto. Pero dentro del imaginario que nosotros podemos utilizar, y usted que lo conoció de una manera muy personal a Víctor, ¿pudo haber sido posible o viable una amputación? ¿Él posiblemente estuviera vivo en este momento? Yo creo que sí. Yo me acuerdo que para la época también hubo un inconveniente que tuvo Antonio Sánchez, nuestro amigo Antonio Sánchez, que un accidente también se le drenó la pierna. Sí, eso fue en una gincana. Exacto, sí. Entonces, más o menos era la misma situación. Don Antonio y doña Carmen, pues no quisieron que Víctor anduviera sin una pierna, es la verdad, porque era muy triste y lamentable que una persona tan joven estuviera lisiado. Claro, ellos están con vida, estamos de acuerdo, pero ya Víctor estaba destinado a estar en una cama prácticamente y él lamentablemente no quería eso. O sea, el ímpetu de él era salir de esa cama parado, en pie. Pero bueno, la vida fue así, la vida se lo llevó. Y bueno, me voy a recordar eso sí, un legado. La amistad que nos unió, el sentimiento del pueblo de Lobatera acompañándolo. Eso, me acuerdo yo que aquí abajo en la esquina de la carrera 3 con calle 6, donde vivía su abuela materna, pues era una cuestión de mucho dolor, de mucha tristeza, porque Víctor se ganó eso, se ganó el aprecio, el cariño de un pueblo, y más de los muchachos que éramos en ese momento. Sí, coincidencia, mire que el nombre de Víctor Enrique Martínez surge de una complicidad entre medio jóvenes y medio muchachos, ¿no? Porque Blayo ya tenía, vamos a estar sobre 30 años más o menos, le calculo yo por la edad, en esa época. Y nosotros que estábamos entre 14 y 19 años, éramos los congéneres de la infancia de Víctor. Ya joven, Víctor era un joven con alma de muchacho todavía. Entonces esa misma manifestación de muchacho pues no llegaba a compenetrar. Él jugaba metra, él jugaba cometa, trompo, runche, todos esos juegos él lo hacía con nosotros. ¿Por qué? Porque yo tuve la ventaja de que desde muy pequeño pues estuve en la calle compartiendo con mucha gente. A veces la gente dice que el muchacho en la calle se pierde. No, es que es la junta. Y yo tuve juntas muy buenas. No, pero era una lobatera antes de la autopista, una lobatera muy sana. Claro. El 74 llega con el gobierno del señor Carlos Andrés Pérez, surge el proyecto de la autopista, surge muchas cosas también buenas, surge el Liceo Javier García Evia, la medicatura, hay como un resurgir cultural de Lobatera. Acuérdense que Lobatera es considerado como el pueblo de las cenizas, y de esas cenizas hemos retornado en muchas ocasiones, como el ave fénix, porque esa es lo que ha sido Lobatera. Un momento que tuvimos un esplendor grandioso, volvimos a subir, a bajar, volvimos a subir, y estamos en ese
lleva y trae, ¿no? Depende de los gobernantes, depende de la misma población, y para que el pueblo avance y siga adelante. Volviendo a Víctor Enrique, en su adolescencia, para el momento, para 1974, el padecimiento que sufrió básicamente don Antonio Gómez, su padre, y su abuela, doña Carmen, hay un dicho que reza que genio y figura hasta la sepultura. ¿Cómo vio usted en esos momentos tan dolorosos y tan fuertes, de fuertes decisiones también? ¿Cómo vio a usted a esos dos puntales de Víctor Enrique en su momento? Mire, doña Carmen era una matrona de muchas creencias religiosas. De hecho... Toda la vida fue periodo de Santo Sepulcro. Sí, señor. Entonces, esa misma creencia hacia la Iglesia Católica, ¿cómo diría? Su compenetración con la parte de las imágenes, en Semana Santa para ella era de las épocas más grandiosas, porque como era prior del Santo Sepulcro, ella se esmeraba en hacer las cosas tan lindas para compartir la Semana Santa con su pueblo. En el caso de don Antonio Gómez, también prioste de San Antonio, era el señor que cada año cuando se celebraba el onomástico, pues era el de los panes. Y el caso de los novios, que San Antonio te traía un novio, decían en esa época, y nosotros le tomábamos el pelo a don Antonio por eso. Don Antonio consiguió una novia, que usted es el santo de los novios y las novias, y él se reía. Y era también uno de los muy cercanos. Doña Carmen, pues toda esa enseñanza que tuvo en su vida se la dejó a don Antonio, y don Antonio también se la impartió a Víctor Enrique, porque esa era una compenetración de familia católica, como dicen los dichos, practicante al 100%. Un legado que dejó Víctor Enrique muy bonito. El nombre ha trascendido el tiempo, hablamos ya de más de 40 y pico de años, ha trascendido esto. ¿Cómo le gustaría, estamos en el año 2019, para el momento de esta grabación, cómo le gustaría a usted, a Nelson Chacón, que se recordara a Víctor Enrique? Bueno, para mí lo más grandioso de Víctor Enrique es que se le recordara como el muchacho, el cultor, el deportista, el amigo, la persona que siempre le decía a sus amigos: échale para adelante, compañero, estudie bastante, haga las cosas bien, porque era un ejemplo, porque era un muchacho que no tenía esa malicia. Pues ya lo que tú dices, en la época 70, 74 eran momentos estelares del país, donde uno salía a la calle hasta, póngale, a las 9 de la noche, que cuando sonaba la patrulla y se paraban los policías frente a la prefectura, ya uno sabía que tenía que correr para que no lo llevara la patrulla que llamaban la Negra Salina. Todos esos juegos hasta que el reloj sonaba a las 9 de la noche y salía la policía. Y todo el mundo a correr. No, yo me acuerdo de las 7 matas, policía y ladrones, el trompo, el runche. Pues el runche era una gozadera porque uno de tanto estirarlo y encogerlo, pues le rompía el pelo o el pantalón o la camisa, o le hacía arañazos al compañero. Son cosas de anécdotas que parecieran jocosas, pero que para nosotros en su momento eran muy lindas, era un recordatorio inmenso que hoy en día muy pocos la practican, ¿no? Bueno, Nelson, muchísimas gracias por estos minutos. No, para mí ha sido un placer, un gusto bastante inmenso recordar, no un amigo, pues yo a Víctor no lo consideré como mi amigo, lo consideré como mi hermano, y es más, durante estos 45 años que tiene de muerto, pues he estado honrando su memoria a través de la Casa de la Cultura, y bueno, lo que podamos hacer por recordar siempre su nombre, pues en eso estamos. Esta grabación se está realizando primero para dejar un testimonio de otro amigo. La idea de iniciar con este trabajo es, de cierta manera, pues continuar un trabajo que usted también ha venido haciendo, el cual quiero felicitarlo públicamente, porque todo esto lo voy a montar
de igual manera en las redes. El trabajo que usted ha venido haciendo de ir subiendo testimonios en su página de YouTube, eso es muy bueno porque es de la voz misma de los protagonistas en muchos de los casos. Sé que usted tiene muchísimo material, simplemente lo apoyo de una manera moral a que continúe ese trabajo, porque mientras más de nosotros con cualquier herramienta que tengamos podamos grabar todos estos testimonios, que son testimonios de la misma gente que vivió estos acontecimientos, eso es muy bueno, porque esa es la única manera de que no se pierda la memoria lobaterense. Eso es un trabajo que de hormiguita somos pocos, pero afortunadamente se nos están sumando más. Muchísimas gracias, Nelson, por todo este trabajo que ha hecho y por querer tanto a Lobatera. Bueno, gracias, Darío. Bueno, y lo que siempre le he dicho, estamos en el momento adecuado para que Lobatera surja como nunca ha surgido. Y usted y yo estamos haciendo este trabajo, este legado de compartir en la parte de audiovisuales, anécdotas, una página que protagonista de la historia. No puede contar la historia quien no la ha vivido, porque entonces lo que va a hacer es un comentario y solamente eso. Si usted no ha vivido la historia, pues no la comente. No la comente, ¿por qué? Porque se van detalles que no se conocen. En cambio, cuando usted es protagonista y cuenta la historia, es su historia. Y otro cuente otro pedazo de esa historia, es muy diferente. Pero si se compenetran las historias, pues se hace un gran documental donde va la paciencia, la destreza y la convicción de que se están haciendo las cosas bien. Yo tengo en Facebook, en el hocha@hotmail.com, en Twitter Nelson Chacón, un blog, Casa de la Cultura Víctor Martínez, y bueno, eso es lo principal. Y bueno, el YouTube. En YouTube también. En la página de YouTube. Nelson José Chacón, ¿no? No, Nel Hocha. Nel Hocha. Ajá. Que es Nelson José Chacón. Exactamente, que es la página donde se van los videos y que con mucho gusto hemos montado bastantes videos. Que aunque sea la gente molesta, aunque sea 15 a 20 minutos para ver un video, que a veces tiene hasta 30, y como tú sabes, Darío, lo que le cuesta a uno para montar un video, editarlo, es bastante fuerte. Porque a veces diría alguien, no, pero hay que sacarlo en bruto. No, es que si se saca en bruto se pierde mucha de la esencia de lo que está haciendo. Entonces es mejor hacer las cosas, pero bien hechas.